vamos a hacer el ejercicio 25 de la guía, en donde nos define que en el conjunto de los reales se da la relación S, el cual me dice que x y y se relacionan si y solo si el módulo de x menos 1 es igual al módulo de y menos 1. Entonces, para probar que es de equivalencia tenemos que pasar por tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Vamos a empezar por la propiedad reflexiva. Esta propiedad reflexiva, ¿qué me decía? Bueno, que yo tenía que tener que para todo A elemento que pertenezca a nuestro conjunto, en este caso de los reales, lo que tenía que encontrar es que A se relaciona, y la relación es S, se relaciona con A. Acá partimos de algo que es cierto y que A pertenece al conjunto de los reales. No podemos partir de lo que queremos demostrar, ¿no? En este caso vamos a decir, bueno, para todo A que pertenece al conjunto de los reales, y lo que voy a buscar es generar la expresión de nuestra relación. Entonces, fíjense, si yo tendría A relacionado con A, en la expresión de nuestra relación sería el módulo de A menos 1 es igual al módulo de A menos 1, y que eso es cierto, ¿está bien? O podríamos marcar reflexividad de la igualdad. Si nosotros tenemos el módulo de A menos 1, por reflexividad de la igualdad podríamos marcar que esto es igual al módulo de A menos 1. Entonces, utilizando aquí la definición de la relación S, ¿qué podríamos decir? Que A se relaciona con A. Esta fue bastante simple. Vamos a ver qué pasa con la simétrica. La simétrica. ¿Qué tenemos en la simétrica? Tenemos dos elementos. Para todo AB que pertenece al conjunto de los reales, ¿qué pasa? Si A se relaciona con B, entonces lo que tengo que probar es que B se relaciona con A. Acá lo que sabemos con certeza es que A se relaciona con B, es decir, esta va a ser nuestra hipótesis y vamos a querer llegar a esa tesis trabajando esta hipótesis, es decir, vamos a tener que para todo AB que pertenezca al conjunto de los reales, nosotros sabemos que A está relacionado, la relación es S, A está relacionado con B. Entonces, ¿qué podemos decir por definición de S? Si estos dos elementos están relacionados es porque el módulo de A menos 1 es igual al módulo de B menos 1. Entonces, fíjense, acá, ¿qué podemos utilizar? Por simetría de la igualdad, ¿qué podemos decir? Que el módulo de B menos 1 es igual al módulo de A menos 1. Y como logramos escribirlo de esta manera y utilizando la definición de la relación S, si está escrito de esta manera es porque B se relaciona con A. Vamos a la propiedad transitiva. La propiedad transitiva me dice que voy a tener tres elementos, A, B y C, que pertenezcan al conjunto de los reales. En donde, ¿qué es lo que sé? Si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces lo que voy a tener que probar es que A se relaciona con C. Acá también nosotros vamos a tener una hipótesis que es un poco más larga que en la propiedad simétrica. Tenemos esta hipótesis. Con esta hipótesis voy a intentar llegar a esa tesis. Es decir, marquemos los elementos. Tenemos para todo A, B y C que pertenezca al conjunto de los reales, que es lo que sabemos, que A se relaciona con B y que B se relaciona con C. Entonces, por la definición de la relación, ¿qué podemos decir? Lo voy a escribir acá abajo. Podemos decir que, por un lado, el módulo de A menos 1 va a ser igual al módulo de B menos 1. Por esta primera parte. Por esta segunda parte, lo que también sabemos es que B menos 1 va a ser igual al módulo de C menos 1. Entonces, acá lo que vamos a utilizar es transitividad de la igualdad.
y decir entonces que el módulo de A menos 1 va a ser igual al módulo de C menos 1. Y si logramos escribir esto y utilizamos la definición de nuestra relación, es porque A se relaciona con C. Entonces, como probamos que es reflexiva, simétrica y transitiva, podemos concluir que la relación S es de equivalencia. Y como es de equivalencia, ¿qué podemos obtener? Las clases y el conjunto cociente. Pero antes de obtener las clases, vamos a graficar esta relación. Para eso trabajemos un poco más la expresión. Vamos a graficar. Graficar nuestra relación S. Tenemos el módulo de x menos 1 es igual al módulo de y menos 1. A ver, si abrimos esto en módulo, por un lado voy a obtener que x menos 1 va a ser igual a y menos 1 y por otro voy a obtener que x menos 1 es igual a menos y menos 1. Entonces, vamos a trabajar estas dos expresiones. La primera, este menos 1 pasa sumando y me queda que y es igual a x. La primera expresión. Entre estas dos tengo un no, ¿no? Porque estamos trabajando en una igualdad en módulo. Y de esta otra expresión, fíjense, si yo voy a despejar y, porque como lo que quiero es graficar, primero que nada, esta expresión distribuyo el menos y me queda menos y más 1. Si yo despejo esto, fíjense que y me va a quedar igual. Este más 1 lo paso restando y me queda menos 2. Y este menos hace que me quede la expresión menos x más 2. ¿Estamos bien entonces? Tenemos estas dos partes que son equivalentes a la expresión que nos dan. Es decir que podríamos definir tranquilamente que x se relaciona con y si y solo si, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y es igual a x o y es igual a menos x más 2. Entonces, vamos a trabajar, vamos a graficar estas dos rectas. Vamos a marcar el eje x y el eje y. Esto va a ser el eje x, el eje y. Vamos a marcar algunos puntos, el 1, el 2, el 3. Lo mismo acá, 1, 2, 3. Menos 1, bueno, y así podemos seguir, ¿no? Entonces, la primera recta que nos dan es la identidad. Vamos a marcar esa primera recta. Y igual a x, es decir, voy a tener la recta identidad, y igual a x. Y por otro lado, fíjense que acá, si yo defino valores de x, por ejemplo, si x vale 0, y va a valer 2, entonces voy a estar en esta posición. Y si y vale 0, x va a valer 2 también. Entonces con estos dos puntos nosotros podemos graficar esta recta. Entonces, esta es la recta y igual a menos x más 2. ¿Para qué hicimos esta gráfica? Porque bueno, nosotros si queremos encontrar las clases de equivalencia, vamos a ver qué pasa con esta gráfica, cuál es el patrón que se repite al trabajar estas clases de equivalencia. Vamos a ver las clases. Entendamos primero qué forma tienen estas clases de equivalencia. Nosotros sabíamos, por definición, que nuestra clase de equivalencia, si queremos calcular la clase de un A, iban a ser los x que pertenecían a nuestro conjunto, que en este caso son los reales, tal que x se relaciona con este valor a que nosotros estamos ingresando. Vamos a desarmar esta expresión. Que x se relacione con a, esto significa, por un lado, que x va a ser igual a, ¿no? Porque podemos utilizar esta definición, o ¿cuál es la otra opción que tenemos? Bueno, que a sea igual
en este caso a menos x más 2. Entonces, esta es la expresión genérica para cada una de las clases. Vamos a calcular algunas. Vamos a empezar por la clase del 0. Si nosotros vamos a esta definición, bueno, justamente lo que tengo que encontrar, vamos a despejar de acá x, ¿no? Porque nuestra incógnita va a ser x. Entonces, x va a ser igual, en este caso, este menos 2 pasa restando, este más 2 pasa restando a menos 2 y este menos genera menos a más 2. Entonces, si yo quiero encontrar la clase del 0, por definición yo sé que va a ser ese mismo 0 y además, ¿quién más? Si reemplazo a por 0, me queda 2. Vamos a ver gráficamente qué significa estos dos valores que encontré al calcular la clase del 0. Me voy a posicionar en x igual 0. En x igual 0, fíjense que los dos valores que me da coinciden con los cortes que tengo en este punto en las dos rectas. Ahora bien, si yo voy a calcular la clase del 2, ¿cuáles son los cortes que tengo al ingresar 2 con las dos rectas? Por un lado voy a tener 0 y por otro lado voy a tener 2. Es decir, que la clase del 0 va a coincidir con la clase del 2. Ahora bien, fíjense, si queremos calcular la clase del 3, siguiendo este mismo patrón, fíjense, van a ser los cortes en las dos rectas. En este caso me va a dar 3 y menos 1, que si validamos con nuestra definición genérica de las clases coincide. Es decir, que esto nos va a dar 3 y menos 1. ¿Y con quién se va a corresponder esta clase también? Con la clase del menos 1. Gráficamente, si voy al menos 1 y trazo los cortes sobre las dos rectas, me va a dar que coinciden 3 y menos 1. Ahora bien, todas las clases que calculemos van a seguir este patrón, salvo ¿cuál? Todos los puntos, salvo uno, tiene dos cortes en estas dos rectas. Fíjense, ¿qué pasa en 1? En 1 tengo un solo corte. Es decir, que todas las clases van a tener dos elementos, salvo la clase del 1. Esta clase del 1 va a tener un solo elemento, que es el 1. Y si validamos en nuestra definición, esta parte nos da 1 y esta otra también. Como en un conjunto los elementos se repiten una sola vez, esta nos quedaría así. Es decir, que vamos a tener un conjunto de clases que todas tienen dos elementos, salvo la clase del 1. Es decir, que si queremos marcar las clases de equivalencia, van a ser aquellas que tengan la forma de x y menos x más 2, unión lo que sería la clase del 1. ¿Por qué? Porque esta es la única que tiene un elemento. ¿Está bien? Entonces, estas clases estarían dadas de esta forma. Ahora bien, si yo tengo que escribir mi conjunto cociente, entendiendo que este conjunto cociente yo tenía que contemplar aquellas clases que eran representativas. Es decir, si yo tengo la clase del 0 que es igual a la clase del 2, tengo que elegir algún representante de estas clases, no puedo poner las dos. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso en el conjunto cociente y este conjunto cociente, nosotros sabemos que va a ser que a nuestro conjunto de los reales dividido en nuestra relación S va a estar conformado por las clases X, tal que X tiene que pertenecer a algún conjunto. Porque no podemos decir X pertenece a los reales porque se van a repetir. Fíjense, si ponemos la clase del 2, se repite con la clase del 0. Lo mismo la del 3 con el menos 1. Es como que se van dando en espejo. ¿A partir de qué punto? De este punto intersección 1. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir un conjunto para poder dar este conjunto de índices, este conjunto cociente, y lo vamos a nomenclar I y lo vamos a llamar conjunto de índices,
Este conjunto de índices lo que nos va a garantizar a nosotros es que elijamos un intervalo en donde estas clases sean representativas. En este caso, este conjunto de índices puede ser desde 1, lo tenemos que contemplar porque 1 es el único que tiene un solo elemento en su clase, hasta podemos tomar más infinito o menos infinito. Es un no excluyente porque si coloco los dos estoy repitiendo clases, 1 a más infinito, o, y este es un no excluyente, estoy dando las dos opciones, menos infinito a 1. Pero al dar este conjunto cociente, nosotros vamos a decir que son todas las clases de x, tal que x pertenece a este conjunto de índices.